Mi suegra irrumpió en mi casa sin previo aviso, como de costumbre. «Deja de holgazanear todos los días», gritó, escaneando la habitación como si estuviera inspeccionando los cuarteles de un soldado. Estaba claro que ya se había formado una opinión sobre mí. Para ella, solo era una ama de casa perezosa que vivía del trabajo duro de su hijo. Yo soy Kelly, tengo 26 años y soy la CEO de un negocio de educación en línea. Comencé esta empresa para ayudar a las personas a adquirir habilidades para trabajar desde casa. La mayor parte del negocio funciona sin problemas gracias a mis empleados, y puedo permitirme trabajar a mi propio ritmo. Pero nada de esto importaba para mi suegra, ni para Brian, mi esposo desde hace 2 años. Brian finge tener un trabajo prestigioso en una gran empresa, pero la verdad es que solo es un trabajador contratado que hace trabajos ocasionales. Ha convencido a todos, incluida su madre, de que soy una ama de casa desempleada, a pesar de que dirijo un negocio exitoso. Si tiene ingresos, les decía, pero apenas hace algo, así que es básicamente lo mismo que ser ama de casa. En casa, Brian me trata como a una criada. No hace nada de las tareas del hogar, dejándolo todo en mis manos mientras yo administro mi negocio. Cada vez que he intentado explicarle esto a su madre, ella simplemente se burla. Realmente te la pasas holgazaneando todo el día, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas tareas del hogar? Si vas a mentir, al menos hazlo creíble. Intenté hablar con Brian sobre las visitas repentinas de su madre, pero siempre lo descartaba. Solo ignora lo que dice una persona mayor con tiempo libre, decía, dejando claro que no le importaba. Contribuye miserablemente con 500 pesos para los gastos del hogar, guardando el resto de sus ganancias para sí mismo. Mientras tanto, yo pago el alquiler y contribuyo con alrededor de 4.500 pesos al presupuesto del hogar. Sin embargo, cada mes, Brian lo gasta imprudentemente, mientras sigue diciendo a otros que yo no trabajo. A pesar de todo, no podía decidirme por el divorcio. Brian una vez me había apoyado durante un momento difícil en la universidad cuando estaba siendo acosada por una compañera llamada Allison. Su aliento me ayudó a graduarme y eventualmente comenzar mi negocio. Me sentía en deuda con él, creyendo que tenía que soportar su comportamiento debido al apoyo que me había dado. Pero luego, tropecé con algo impactante en las redes sociales. Una publicación de Allison mostraba un bolso de lujo y una mano masculina con un reloj idéntico al de edición limitada que le había dado a Brian. Al revisar sus publicaciones pasadas, vi más fotos sugerentes. Era evidente que Brian estaba teniendo una aventura con Allison, la misma mujer que me había atormentado en la universidad. Esta traición fue la gota que colmó el vaso. Contraté a una agencia de detectives para investigar a Brian y las pruebas fueron contundentes. No estaba asistiendo a la escuela de negocios como decía, estaba pasando tiempo y mi dinero con Allison. Sentí una extraña mezcla de decepción y alivio. Esta era mi oportunidad de libertad. En secreto, firmé un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento y comencé a mudar mis pertenencias poco a poco. Cuando Brian anunció que estaría ausente una semana en un campamento de entrenamiento, supe que mentía. Era solo otra excusa para estar con Allison. Después de que se fue, estaba lista para finalizar mis preparativos de divorcio. Pero entonces, sonó el timbre. Era mi suegra, nuevamente sin avisar. «Mira, Kelly», dijo, mostrando un bolso de lujo idéntico al que Allison había publicado. «Este es el último modelo. Brian me lo dio como agradecimiento por siempre ayudar». «¿Qué te ha dado Brian recientemente?» No tuve más remedio que responder honestamente, en realidad, no he recibido nada. «Claro que no», espetó. «Estás viviendo de los ingresos de Brian sin hacer nada. No mereces regalos, ¿verdad?». Continuó hablando sobre los últimos electrodomésticos y renovaciones de la casa que supuestamente Brian había pagado, todo con mi dinero. Entonces, sacó un juego de papeles de divorcio completados. «Nunca me gustó que vivieras cómodamente de los ingresos de Brian sin hacer nada.
¿Qué tipo de esposa eres? Ten algo de vergüenza. Firma esto y divorcia a Brian ahora mismo. Sentí lástima por ella, engañada por las mentiras de Brian y sin conocer su verdadera naturaleza. Firmé los papeles, empaqué mis pertenencias y me fui, conteniendo la risa. Presenté los papeles de divorcio en el ayuntamiento y me mudé a mi nuevo apartamento. Vivir sola fue liberador. Pude concentrarme en mi negocio y disfrutar de mi nueva independencia. Pero luego, Brian regresó de su viaje y me encontró desaparecida. Llamó, furioso y desesperado. Callie, ¿dónde demonios estás? Vuelve ahora mismo. ¿Por qué debería? Tu madre me dijo que me fuera, así que lo hice. ¿Mi mamá? Solo ignora lo que dice. Vuelve, sin quejas. No, no quiero. Estamos divorciados ahora. No volveré a la casa de un extraño. Brian no podía creerlo. ¿Qué divorcio? ¿De qué estás hablando? Tu madre preparó los papeles. Los firmé y los presenté. El proceso está completo. Este divorcio no es válido. Solo vuelve. Solo hay 500 pesos en la cuenta y no puedo llegar a fin de mes. Permanecí firme. Dado que estamos divorciados, no me preocupo por tus gastos. Si necesitas hablar, hazlo a través de mi abogado. Terminé la llamada y apagué mi teléfono. Unos días después, Brian solicitó una discusión formal a través de un abogado. Cuando llegué a la reunión, también estaba su madre. Ella notó el bolso lujoso que llevaba, aún más extravagante que el suyo. Tienes buen ojo, madre. Cuando tienes dinero, quieres al menos uno de estos, dije, sonriendo. ¿Por qué estás aquí? Permanecí allí, incapaz de comprender la audacia de la solicitud de mi suegra. No tenía derecho a interferir en mi negocio ni a exigir apoyo financiero para su hijo y para ella misma después de todo lo que me habían hecho pasar. Pero ahí estaba, haciendo demandas irrazonables sin un ápice de vergüenza. Brian, luciendo completamente derrotado, finalmente habló. Madre, no tenemos más opción que aceptar el divorcio. Callie tiene todas las pruebas, y si seguimos presionando, solo empeorará para nosotros. El rostro de su madre se retorció en ira e incredulidad. ¿Pero qué pasa con las renovaciones de la casa? Las facturas de la tarjeta de crédito se pagan pronto. Brian, respóndeme. Brian se levantó en silencio y dejó la oficina del abogado, sus pasos inseguros. Su madre lo siguió, todavía gritando preguntas que no obtuvieron respuesta. Los observé marcharse, sumida en mis pensamientos. Este era el final de un capítulo de mi vida y el comienzo de otro. Brian se levantó en silencio y salió de la oficina del abogado, sus pasos inseguros. Su madre lo siguió, aún gritando preguntas que quedaron sin respuesta. Los observé partir, sumida en mis pensamientos. Este era el final de un capítulo de mi vida y el comienzo de otro. Unos días después, recibí un mensaje de Brian. He llegado a entender cuánto te valoro, Callie. No repetiré los mismos errores. Apoyémonos mutuamente a partir de ahora. No pude evitar reír. La idea de apoyo mutuo por parte de Brian era absurda, considerando que no recibí ninguno de él después de nuestro matrimonio. A través de mi abogado, le advertí que cualquier contacto adicional resultaría en que enviara pruebas de su aventura a su lugar de trabajo. Los mensajes cesaron por completo. Mi vida se volvió tranquila. Me enfoqué en expandir mi negocio y disfrutar de mi independencia. No tenía intención de volver a casarme pronto. Pero luego, una tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero decidí contestar. Callie, soy Allison. Me quedé desconcertada. ¿Qué quieres, Allison? Brian me contó todo. Dijo que eventualmente te pondrías en contacto conmigo. Mira, estoy dispuesta a pagar cualquier daño. Solo dime la cantidad. Su tono era arrogante, como si esperara que fuera indulgente.
veo que Brian también te ha estado alimentando mentiras. No es el empleado de élite que dice ser. Es un trabajador contratado, viviendo de mi dinero. Hubo una larga pausa antes de que Allison hablara de nuevo, su voz ahora llena de incertidumbre. Eso no puede ser verdad. Brian no me mentiría. Ha estado mintiendo a todos. Pregunta por ahí. Pronto te enterarás. Unos días después, recibí otra llamada de Allison. Esta vez sonaba derrotada. Está bien, pagaré los daños. Solo envíame los detalles. Le envié la información y el pago se liquidó rápidamente. Mis amigos más tarde me informaron que Allison se había involucrado con otro hombre casado, ya envuelta en un nuevo escándalo. Su destino ya no era mi preocupación. Mientras tanto, Brian seguía luchando. Incapaz de pagar el alquiler y abrumado por las deudas, regresó a su familia, que también estaba en apuros financieros. Sobrecargado y privado de sueño por trabajar en múltiples empleos, comenzó a cometer errores en el trabajo. Un día, recibí un mensaje desesperado de él. Kelly, ahora me doy cuenta de cuánto te necesito. No volveré a cometer los mismos errores. Por favor, volvamos a empezar. No tenía intención de regresar a ese entorno tóxico. A través de mi abogado, le informé que cualquier intento adicional de contacto tendría serias repercusiones. Sus mensajes cesaron por completo. Mi negocio prosperó y encontré la felicidad en mi trabajo y mi libertad. Me enfoqué en mi futuro, sin estar agobiada por el pasado. Entonces, un día, recibí una carta inesperada de mi hermana, Thea, de quien no llevé una respiración profunda, preparándome para explicarle todo. Mientras tanto, Thea parecía impaciente, como si la presencia de nuestra abuela moribunda fuera simplemente una molestia. Al abrir la puerta, sentí un escalofrío. Allí estaba el señor Harrington, el abogado que había sido un visitante regular en nuestra casa para consultas sobre el negocio de nuestros abuelos. Su presencia familiar trajo un destello de esperanza en medio del tumulto. Perdón por llegar tarde, nos saludó el señor Harrington. El abuelo, que estaba preparando café, lo recibió cálidamente. Hemos estado esperando. Bien, discutamos el testamento. Thea, con una expresión arrogante en su rostro, intervino, mostrando el testamento que había traído. Como está escrito aquí, he adquirido todo, incluida la empresa y la fortuna de la abuela. Entonces, en realidad, el testamento ya está resuelto. El dinero ya ha sido depositado en el banco, e incluso lo he retirado, dijo con confianza. Sin embargo, el abuelo permaneció tranquilo, con una suave sonrisa en los labios. Aún hay más que discutir, Thea. Ya no tienes derecho a heredar la finca. Thea lucía confundida, y yo luchaba por seguir el ritmo de la situación. Fue entonces cuando el señor Harrington insertó una memoria USB en su computadora portátil y la colocó en el mueble de los zapatos cerca de la puerta principal. Comenzó a reproducirse una grabación de voz de la abuela, Thea y Scott desde los altavoces. Vamos, date prisa y escribe el testamento, abuela. Escribe que dejarás todos tus bienes para nosotros, de lo contrario, las cosas se complicarán. Entendido. La voz de Thea era inconfundiblemente áspera y exigente. Mientras escuchábamos la grabación, la confianza de Thea se desmoronaba. La evidencia irrefutable de su coerción se desarrollaba frente a nosotros. La voz de Scott se unió, instando y amenazando a la abuela para que cumpliera con sus demandas. La habitación quedó en silencio excepto por la reproducción escalofriante de su cruel manipulación. Thea, comenzó el abuelo, con voz firme pero triste, has mostrado tu verdadero yo. Esta grabación es suficiente para anular cualquier reclamo que creas tener sobre la herencia. Tus acciones fueron despreciables y no te beneficiarás de tu engaño. El rostro de Thea se tornó rojo de ira y desesperación. Todo esto son mentiras. No pueden hacerme esto. Pero el señor Harrington fue inflexible. La evidencia habla por sí misma.
El testamento que presentaste es nulo, y cualquier intento de reclamar la herencia mediante medios fraudulentos será enfrentado con consecuencias legales. La finca será administrada según los verdaderos deseos de la abuela. La compostura de Thea se quebró. No me importan las consecuencias. Esto se suponía que era mío, gritó, lanzándose hacia la computadora portátil como si destruir la evidencia pudiera cambiar algo. El abuelo y yo nos mantuvimos firmes. Thea, necesitas irte ahora, dije, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Tu comportamiento es inaceptable, y no tienes lugar aquí. Scott intentó intervenir, pero el señor Harrington lo interrumpió. Si tú y Thea no se marchan inmediatamente, llamaré a las autoridades. No tienen ningún derecho aquí y no pueden seguir acosando a esta familia. Thea, dándose cuenta de su derrota, se volvió hacia Scott. Vámonos, murmuró, con la voz llena de veneno. Esto no ha terminado, me escupió mientras salían apresuradamente de la casa. Cerré la puerta detrás de ellos, sintiendo una mezcla de alivio y un enojo persistente. El abuelo puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Lo hiciste bien, Nicole. Estoy orgulloso de ti. Asentí, sintiendo como el peso de los últimos días se aliviaba lentamente. Gracias, abuelo. Y gracias, señor Harrington, por su ayuda. El señor Harrington sonrió. Es mi deber asegurar que se haga justicia. Tu abuela era una mujer sabia y amable, y sus verdaderos deseos serán honrados. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en la tranquila casa, la realidad de la situación comenzó a hundirse en mí. La abuela se había ido, pero su legado continuaría. Me propuse honrar su memoria gestionando el negocio que ella había construido y viviendo una vida que la haría sentirse orgullosa. En cuanto a Thea, su destino estaba ahora fuera de mis manos. Ella había mostrado su verdadera naturaleza y esperaba que algún día se diera cuenta de la gravedad de sus acciones y cambiara. Pero por ahora, estaba enfocada en el futuro, en construir una vida llena de amor, integridad y los valores que la abuela me había inculcado. Me negué firmemente. Esta casa es mi propiedad, heredada de la abuela, y no te permitiré vivir aquí sin mi permiso. Corrían rumores de que Thea estaba viviendo bajo un puente, arruinada financieramente. Su situación seguía siendo incierta, pero ella repetidamente solicitaba mi ayuda. No podía permitirme apoyarla y continuamente le decía, es imposible. La verdad era que la herencia que recibí de la abuela ya había sido donada a un hogar de niños. Habíamos perdido a nuestros padres a una edad temprana y sentía una profunda empatía por los huérfanos. Si no fuera por nuestros abuelos, Thea y yo podríamos haber sido criadas en una institución similar. Doné la herencia con la esperanza de llevar un poco de felicidad a los niños allí. Cuando Thea vino pidiendo ayuda, le conté sobre la donación. Ella se sorprendió mucho y dijo, deberías ayudar primero a tu propia familia. Pero recordando sus acciones pasadas, no tenía intención de ayudarla. El tiempo pasó, y seguí adelante con mi vida. Me casé y fui bendecida con hijos. El abuelo parecía contento con mi vida feliz y falleció en paz, sin sufrimiento. Perder al abuelo se sintió como si se hubiera abierto un agujero en mi corazón, pero con el apoyo de mi amoroso esposo, enfrenté nuevamente al mundo. Continué el legado de mis abuelos, trabajando como presidenta de la empresa y manejando los desafíos de la crianza. Esperaba vivir de una manera que los hiciera sentir orgullosos mientras me observaban desde el cielo. Un día, mientras clasificaba algunos documentos antiguos en el estudio del abuelo, encontré una carta dirigida a mí. Estaba escrita por la abuela. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Querida Nicole. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas cuánto orgullo siento por la persona en la que te has convertido. Has enfrentado muchos desafíos con gracia y fuerza, y sé que continuarás haciéndolo. Te he dejado nuestra empresa porque confío en tu capacidad para dirigirla con el mismo cuidado y dedicación que tu abuelo y yo.
Recuerda, la verdadera riqueza de nuestra familia no reside en el dinero ni en las posesiones, sino en el amor y los valores que transmitimos. Estoy segura de que honrarás nuestro legado y tomarás decisiones que reflejen la bondad y la integridad que siempre han estado en el corazón de nuestra familia. Y recuerda siempre, estamos contigo en espíritu, cuidándote. Con todo mi amor. Abuela. Lágrimas recorrían mi rostro mientras leía sus palabras. Fueron un recordatorio conmovedor de la responsabilidad y la confianza depositadas en mí. Me propuse continuar liderando la empresa con la misma dedicación y transmitir los mismos valores a mis hijos. Al doblar la carta y ponerla de nuevo en su sobre, sentí una sensación de paz que me invadió. Mi camino había sido difícil, pero me había moldeado en quien soy. Y con el legado de la abuela y el abuelo como mi guía, supe que navegaría por cualquier cosa que se